Bienvenidos al último seminario de la materia correspondiente a diferenciación celular. Durante el mismo vamos a desarrollar brevemente los conceptos de diferenciación celular y conceptos de herencia. Para empezar, vamos a definir el concepto de diferenciación celular como el proceso por el cual una célula o tejido se va especializando hasta alcanzar su estado madurativo final. La pregunta que nos podemos hacer ahora es cómo es posible que si todas las células que componen a un individuo presentan la misma información genética, existan entonces miles de células diferentes. La respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en la expresión diferencial de los genes en cada célula. Esto significa que en la célula beta del páncreas está prendido o activado el gen de la insulina, mientras que en los leucocitos o glóbulos blancos este gen está apagado o silenciado. Además, el hecho de que todas las células posean la misma información genética hizo posible que partiendo de ADN presente en una célula somática e implantándola en un ovocito al que se le quitó el núcleo, se pudieran clonar y originar un determinado tipo de células especializadas o directamente individuos completos como los que se muestran a continuación. Volviendo al tema de la diferenciación celular, decíamos recién que este mecanismo depende de la expresión diferencial de genes. En seminarios anteriores vimos que el control de la actividad genética se desarrolla a diferentes niveles, siendo el más importante el control de la transcripción, ya sea a través de factores de transcripción, por el empaquetamiento de la cromatina o por la metilación de las citocinas. Sin embargo, uno de los procesos de diferenciación celular más importante ocurre luego de la fecundación y durante las primeras divisiones celulares, ya que darán origen a la totalidad de las células que conforman los tejidos. Luego de la fecundación, a medida que el huevo o cigoto va sufriendo rápidas divisiones celulares, el citoplasma va reduciendo su tamaño. Cuando se produce la cuarta división celular, es decir, cuando hay 16 células, el estadio se llama mórula y las células ocupan todo el espacio delimitado por la membrana pelúcida. Después de esta etapa, se observan dos localizaciones celulares diferentes. Por un lado está el trofoblasto, que interviene en la formación de la placenta, y por otro el macizo celular interno, que dará origen al cuerpo del individuo. Posteriormente, del macizo celular interno, se originará un embrión plano compuesto por 3 capas de células epiteliales superpuestas y diferenciadas, llamadas ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero ¿cómo se llega de células que tienen la misma información genética a células diferenciadas con diversas capacidades? La respuesta está en la distribución asimétrica que se puede observar en estas fotografías de moléculas presentes en el citoplasma llamadas determinantes citoplasmáticas que actúan como factores de transcripción específicos. Particularmente en los seres humanos, esta hipótesis no sería del todo correcta, ya que las primeras 8 células son totipotenciales, es decir, que cada una de ellas es capaz de originar un individuo completo. Por lo tanto, la cantidad y la ubicación de las moléculas presentes en el citoplasma de estas células tiene que ser el mismo. Entonces, ¿cómo se logra la diferenciación celular en los seres humanos? En este caso, las moléculas, en lugar de estar en el citoplasma, es decir, en el medio intracelular, estarían en el extracelular e interaccionarían con el embrión durante su recorrido por la trompa de Falopio. Como se puede apreciar, dentro de la mórula, las células ocupan diferentes lugares, por lo que las moléculas que actúan como factores de transcripción interactúan solo con algunas de ellas.
A esto hay que sumarle el hecho de que a pesar de que las células se comunican por uniones comunicantes, la concentración y el tiempo de exposición a estas moléculas varía entre las diferentes células embrionarias. Por lo tanto, para que la inducción a la diferenciación se lleve a cabo, es necesario que las células a diferenciar presenten los receptores específicos para las moléculas inductoras. Si dichas moléculas actúan sobre la misma célula que las liberó, se dice que lo hizo a través de un mecanismo autócrino. Por su parte, si la molécula señal actúa sobre una célula vecina, el mecanismo se llama parácrino. Y finalmente, si ejerce su función sobre una célula que se encuentra alejada, por lo que tiene que circular por el torrente sanguíneo o linfático, entonces se habla de un mecanismo de tipo endocrino. Por último, un concepto que se desprende del proceso de diferenciación celular es la capacidad o potencialidad que tiene una célula para originar a otra. En este sentido, se habla de células totipotenciales cuando pueden dar origen a cualquier tipo de célula. Se habla de células pluripotenciales cuando éstas van a dar origen a células multipotenciales, quienes a su vez van a dar origen a varios tipos de células, como por ejemplo la célula germinal de la serie hematopoyética. Finalmente están las células maduras o totalmente diferenciadas. Pasemos ahora a ver brevemente algunos conceptos sobre herencia o transmisión de la información genética. Cuando Gregor Mendel hizo los experimentos con semillas y plantas y sacó sus conclusiones, que luego resultaron ser las leyes de la herencia, nada se sabía acerca de los cromosomas, la meiosis y el entrecruzamiento que se produce en esta división celular. Veamos entonces en qué consistieron los experimentos y cuáles fueron sus conclusiones. Lo que hizo Mendel fue cruzar diferentes tipos de semillas de arvejas, las cuales a su vez originaban plantas con flores, vainas y tallos diferentes, y entonces observó cuáles eran las características que tenían las nuevas plantas. Entonces, primero juntó semillas amarillas y semillas verdes, y observó que en la primera generación todas las semillas eran amarillas, es decir, que presentaban solo una de las características de sus progenitores. Luego cruzó las semillas de la primera generación y vio que en esta segunda generación había semillas amarillas, pero también había semillas verdes. Esto lo llevó a postular que el color de las semillas era controlado por un factor que se transmitía a la descendencia a través de los gametos y que no se mezclaba con otros factores. Hoy sabemos que esos factores no son otros que los genes. Por lo tanto, de acuerdo a la primera ley de Mendel, o principio de segregación, cada individuo lleva un par de factores hereditarios para cada característica. Los miembros del par segregan durante la formación de los gametos. Antes de seguir con la segunda ley, vamos a definir una serie de conceptos que se desprenden de los experimentos y observaciones que realizó Mendel. Como se puede observar en este esquema, en los cromosomas homólogos, un mismo gen puede tener la misma información proveniente del padre y la madre, por lo que se dice que es homocigota. Pero también puede tener información diferente. En este caso se llama heterocigota. No sé si se dieron cuenta, pero acabo de decir que en un mismo gen puede haber información diferente. Es por eso que se habla de alelo paterno y de alelo materno para un determinado gen. Además, una semilla puede ser amarilla, ya sea porque es homocigota para esa información, o porque a pesar de ser heterocigota, predomina la información del alelo que codifica para el color amarillo sobre el alelo que codifica para el color verde. La única opción que tiene la semilla para ser verde es que sea homocigota para esa información.
De esto se deduce que hay una información o alelo que predomina sobre el otro, lo que nos lleva al concepto de dominante y recesivo respectivamente. En este esquema, el alelo rojo es el dominante y el alelo azul es el recesivo. El último concepto que desarrollaremos ahora es el de genotipo, que corresponde a la información codificada en el ADN, y la de fenotipo, que es la característica que se puede observar, en este caso el color de las semillas. Finalmente, la información de un alelo de un gen determinado se encuentra en un lugar específico del cromosoma. Ese lugar recibe el nombre de locus cuando está presente en un solo cromosoma o loci cuando está en más de un cromosoma no homólogo. Entonces, en este caso se muestran los diferentes locus para el gen 1, 2, etc. Volviendo a los experimentos, Mendel también observó lo que ocurría si se analizaban simultáneamente la herencia de dos características que se expresan en diferentes cromosomas o en el mismo pero en regiones aisladas, como en este caso el color de la semilla y el aspecto, si era liso o rugoso. En este caso observó nuevamente que la primera generación era homogénea, ¿sí? Es decir, eran amarillas y lisas. Ahora, cuando observó en la segunda generación, vio que aparecían los 4 fenotipos posibles en una proporción 9:3:3:1. Esta observación lo llevó a postular la segunda ley o principio de distribución independiente, que establece que durante la formación de los gametos, cada par de alelo segrega independientemente de los otros pares. Para terminar este seminario, vamos a ver muy brevemente de qué se tratan las alteraciones cromosómicas. Las mismas pueden afectar a la cantidad de cromosomas, por lo que presentan alteraciones numéricas, o pueden alterar su estructura. En este caso entonces tenemos a las alteraciones estructurales. Las consecuencias de dichas alteraciones comprenden un gran abanico de posibilidades que van desde la muerte del futuro individuo hasta que no generen consecuencias y formen parte de la variabilidad genética de una población. Existen dos tipos de alteraciones numéricas: la poliploidía, que se produce cuando hay un aumento en el número de todos los cromosomas, es decir, que pasa de ser 2N, en el caso de las células diploides, a 3 o 4N. Y la neuploidía, que es cuando hay un aumento o disminución en el número de cromosomas, en este caso 2N menos 1 o 2N más 1 más 2, etc. Como por ejemplo podemos nombrar a la trisomía del cromosoma 21 que origina el síndrome de Down. También podemos observar a la monosomía 45X0 característica del síndrome de Turner. Las alteraciones estructurales se pueden generar por diversos mecanismos, como la de lesión, que es cuando falta un fragmento de material genético, la duplicación, que es cuando se repite un fragmento de ADN, también está la traslocación, que ocurre cuando un fragmento de un cromosoma, en este caso del 4, se intercambia con otro segmento de un cromosoma no homólogo, como en la figura se muestra el cromosoma 18. Y por último tenemos a la inversión, que es cuando en un mismo cromosoma cambia el orden de la secuencia de ADN. Así termina este último seminario de la materia. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos muy pronto.